La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Villegas y hoy les voy a hablar de mi exposición Caosmos en el Museo Francisco Goitia. Caosmos es un concepto que define a todos aquellos fenómenos que se presentan en la naturaleza que tienen que ver, por ejemplo, con las parvadas o los cardúmenes, de este misterio de cómo fluyen o cómo se mueven, y donde hay una serie de singularidades, pero a la vez hay un todo. Entonces hay como un misterio en torno a todo esto, ¿no? De qué manera se mueven todos estos individuos a la par o en armonía. Y ese es un poco más o menos el concepto que quiero englobar en mi exposición. Está conformada de 3 series distintas, 2 de ellas en dibujo y la tercera en pintura. La primera serie en dibujo la comencé en el 2015 y la estuve haciendo durante ese año y 2016. Después, durante el tiempo de pandemia, estuve trabajando en la segunda serie, que es, como decía, también de dibujo. Y a la par de esa serie empecé una serie de pinturas de pequeño formato en pintura, que, que me fueron dando como ideas para los cuadros posteriores que vinieron de gran formato, ¿no? Que son las últimas pinturas que realicé para esta exposición en el Museo Francisco Goitia. Todas las obras son inéditas, pues presento obra totalmente nueva para el público. Si uno ve las series por separado, sobre todo empezando de la serie 1, pudiera uno pensar que no hay relación entre lo que plasmé en los dibujos y luego viendo las pinturas se ve muy diferente, pero si uno busca en las pinturas, uno puede encontrar como elementos que primeramente plasmé en los dibujos y ya después fui desarrollando en pintura. Por eso hablo de que los elementos por separado finalmente como que confluyen y se unen en un grupo homogéneo. Estas series son finalmente como el caosmos, ¿no? Porque son aparentemente como cosas distintas, pero que al final confluyen en una sola idea. Hablando de la primera serie, la cual comprende 16 piezas, la técnica es tinta china y limón oxidado sobre papel. En esta serie recojo, digamos que mi búsqueda en la abstracción, pero también como muy ligada a la figuración. Son como elementos amorfos que recuerdan a figuras orgánicas. Y me gustó la idea de ligarlo con los números pitagóricos. Para quien conoce del tema, cada número del 1 al 16 tiene un significado. Por ejemplo, el 1 representa a Dios, el 10 es el tetraquis, etcétera, ¿no? Y me gustó la idea de ligarlo con mi búsqueda esta de la serie en la abstracción y el dibujo, la estructura del dibujo. La serie número 2, que también es sobre dibujo, son también 16 piezas. La técnica es carboncillo y polvos minerales, en este caso óxido de hierro sobre papel.
Eh, ¿Qué busco en esta serie? Pues es una serie como de paisajes donde reúno un montón de elementos, figuras de todo tipo, de modo que se vuelve como un mundo en sí en cada pieza, ¿no? Y en los cuales se puede ver cómo ya los elementos de la primera serie se van como conjuntando en esta nueva serie de dibujos. Podemos decir que ya el caosmos comienza como a fluir, a vislumbrarse y a tener un poco de sentido. Esta segunda serie la hice durante el confinamiento de la pandemia y por razones de la pandemia pues pude estar como dialogando conmigo mismo, de repensar cuáles son mis influencias, mis referentes. Y debo decir que recojo un poco, por ejemplo, las ideas del Bosco, por ejemplo, o de Bruegel, en estos cuadros que son como muy atiborrados de personajes y de elementos de distinto tipo. Y todo ese como caos eh, siempre me ha gustado en las pinturas de dichos pintores, ¿no? Y yo busqué de alguna manera como, pues, crear mi propio mundo influenciado por dichos pintores. La serie 3 que ya es en pintura, pues podemos ver ya mucho de lo que es las formas mías en pintura que he venido manejando durante muchos años. A mí me gusta mucho como recoger personajes de mi entorno, personajes que conozco, personajes que veo en la calle, o elementos o paisajes que voy recogiendo y que me van gustando como para incorporarlos en mis cuadros. Vemos, por ejemplo, paisajes de mi región, de donde soy, o personajes de mi pueblo también, animales también incorporo en mi pintura, o personas conocidas, o en los últimos cuadros también recojo instrumentos musicales. La música siempre ha sido como muy presente en mi vida en general, pero también en mi vida familiar en particular. De entrada, sí hay mucho óleo, hay mucho acrílico, pero le doy mucho énfasis a la utilización de tierras que yo he encontrado en el entorno cercano a Zacatecas. A mí me gusta mucho deambular por los cerros y de repente me daba cuenta de que hay ciertos lugares donde hay colores muy particulares de la tierra, eh, y yo fui recogiendo esa variedad de diferentes tipos de tierras, sobre todo los colores rojos, los colores ocres, los he estado utilizando en esta serie de pinturas. Y al mismo tiempo mezclado con otra técnica que he manejado durante muchos años, que es el craquelado con la caseína técnica. Hay tierras rojas, tierras de diferentes tonos, pero también hay, en algunos cuadros hay una tierra negra o casi negra. Dicha tierra es recogida también igual en los cerros, que es sobre todo materia muy orgánica, pero que luego ya aquí en mi taller lo que hice fue un proceso de pirólisis. La pirólisis un proceso de quemado en donde no hay oxígeno, no implica oxígeno, por lo tanto no genera fuego, sino que se va como ennegreciendo simplemente material. Y al principio fue nada más como una experimentación, a ver qué pasaba, pero luego viendo los resultados me gustó mucho, me gustó el tono
tan intenso que logré. Y ya luego, bueno, las tierras pues, tienen que pasar por un proceso de cernido y luego de pasarlos por un mortero, de modo de que quede súper, súper finito el polvo. Y después pues se mezcla ya con un aglutinante y ya junto se aplica se aplica en los lienzos y ya más proceso después. Creo que el elemento que más se repite en las tres series, sobre todo en la última serie en pintura, son las esferas. Las esferas es un elemento que he ido incorporando en los últimos años en mi pintura. Y bueno, hablando también de Pitágoras, Pitágoras tenía un concepto acerca de la música de las esferas. Él decía que la música tiene un poder sanador que, y que finalmente se puede decir que la música de las esferas eh, como concepto más perfecto es el silencio. El silencio tal cual es música, ¿no? Y como tal, este concepto me atrae mucho porque me, lo siento muy hermanado a mi búsqueda en general con la pintura, ¿no? Que es como buscar transmitir muchas cosas, pero a la vez sin decir nada. No sé, es una cosa como difícil de definir. Son conceptos un poco complicados, digámoslo así. La música de las esferas es el silencio. De hecho, es el nombre del tríptico que tenemos aquí a mis espaldas. Aparte, tengo otro tríptico que también aborda el tema de la música y donde también hay esferas. Son elementos que me ayudan como a tratar de representar toda esta idea pitagórica de que la música tiene ese poder de sanación de tranquilidad o de paz, porque finalmente pues, cuando hay silencio pues, se logra como una armonía o una paz. También por eso podemos ver en mis cuadros pues, como elementos muy oníricos, digámoslo así. No quisiera decir o emplear el término surrealista porque creo que está como muy usado ya, pero sí recojo mucho de cosas que podemos estar como soñando. Aquí podemos ver esta quinceañera que está como flotando. El mismo concepto de las esferas, pues las esferas son efímeras, ¿no? Nacen en un instante y en cualquier instante se rompen y ya no existen, ¿no? Entonces esa idea general como de lo efímero, pero a la vez como de la permanencia, me gusta como explorarla mucho. Particularmente hay dos cuadros o tres de los últimos que hice que recogen solamente esferas. Es como buscando este silencio, ya es la culminación de todas las tres series, ¿no? Es el final de mi exposición. Hablando un poco de los nombres de las piezas, pues recoge mucho de la poesía y sobre todo de la poesía zacatecana. Hay algunos nombres que retomo de Ramón López Velarde o de Severo Amador. Ya de poetas más contemporáneos está José de Jesús San Pedro, Javier Acosta. Y esta idea me gusta porque de cierta manera se puede decir que se hermana disciplinas artísticas un poco diferentes como son la poesía y la pintura y luego la música también, ¿no? Digamos que hay como
una suerte de caosmos entre diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Esa idea también me gusta mucho. Dado que expongo en el Museo Francisco Goitia, hay dos piezas en particular que hacen referencia a la obra del maestro. Una es El viejo en el muladar, una pieza pequeña que está en el Munal, pieza muy bonita, por cierto, y otra es El caballo famélico. Entonces yo recojo de cierta manera elementos de ambos cuadros en dos piezas en particular, que es el muladar en sí y en otro de ellos el caballo famélico. Y hablando un poco del muladar, bueno, este tipo de escenarios distópicos o catastróficos que ya recogía Goitia décadas antes, a mí me gusta retomarlo pues para abordar un poco la distopía en la que ya vivimos, ¿no? Creo yo, con toda la huella que como seres humanos estamos dejando en el mundo, ¿no? Estos paisajes que parecen rurales, que si sale uno nada más así en las afueras de los cerros de aquí de Zacatecas, pues donde quiera te encuentras basura, ¿no? En lugares los menos impensables, que ya hay restos o desechos de lo que vamos dejando como sociedades, ¿no? Y eso me gusta recogerlo en mis pinturas, en mis paisajes. Finalmente son testimonios de mi tiempo que estoy viviendo, ¿no? De reflejar un poco lo que veo y lo que vivo. El exponer en el Museo Goitia para mí representa muchísimas cosas. Tan solo el hecho de saber que están ahí de manera permanente expuestos Goitia, Ruelas, los Coronel, Manuel Felgueres, es una suerte de compromiso y de asumir un reto, ¿no? Y aparte, bueno, como yo fui miembro del taller Julio Ruelas en aquellas épocas en que estuve de alumno, muchas de las clases, tanto de dibujo como en pintura, con el maestro Alejandro Nava, las tuvimos ahí en el ático del Museo Goitia, ¿no? Y entonces, pues en aquella época, pues no, jamás me pasó por la cabeza el exponer 30 años después esta serie de trabajos más recientes. Si el caosmos lo vemos en las parvadas de los pájaros en el cielo o en los cardúmenes de peces en el mar, en esta suerte de armonía o aparente caos, quiero pensar que mi exposición logra también ese caosmos en conjunción con la poesía, con la música y con la visión que tengan los espectadores de mi obra. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.